La historia de hoy en el pasado. La historia de hoy en el pasado. Viajemos al año 1842 más precisamente. Al 3 de diciembre de 1842 fue un día que debe ser recordado en nuestras memorias. Durante 10 horas el ejército español bombardeó la ciudad implacablemente, destruyendo edificios históricos, hospitales, casas de vecindad y comercios, además de tener en sus manos numerosos muertos y heridos y daños incontables. Ciudadanos que solamente desean vivir en paz en sus trabajos, nunca merecen el ensañamiento de los militares, sobre todo cuando era una ciudad desarmada, que únicamente aspira a mantener sus tradiciones y costumbres. Los artilleros españoles, cumpliendo las órdenes del general Baldomero Espartero de bombardear de Barcelona para acabar con una insurrección que se había iniciado en Barcelona desde el mes de noviembre de 1842. El bombardeo artillero e indiscriminado de la ciudad fue hecho desde Montjuic bajo el mando del capitán general Juan Van Allen. El balance final arrojó 1014 proyectiles lanzados, 462 edificios destruidos o dañados y entre 20 y 30 muertos. ¿Cuál fue el detonante? El 13 de noviembre de 1842 estalló en Barcelona una insurrección antiesparterista a la que se sumó la milicia y en pocas horas la ciudad se llenó de barricadas. El detonante de la misma fue la noticia de que el gobierno se disponía a firmar un acuerdo comercial librecambista con Gran Bretaña que rebajaría los aranceles a los productos textiles ingleses, lo que supondría la ruina para la naciente industria algodonera catalana. Otro detonante fue la política represiva del capitán general Van Allen desde los sucesos del año anterior a propósito del inicio del derribo por orden de la Junta de Vigilancia de la fortaleza de la Ciudadela. En las Cortes el general catalán Juan Prim había denunciado que Van Allen había dado la orden de que los soldados, abandonados y sin recursos, vivan sobre el país, y esto es exasperar al pueblo, a lo que se sumó la brutalidad del general Martín Zurbano, enviado en el verano de 1842 a la provincia de Gerona para perseguir los restos de las partidas carlistas, y de paso a los republicanos. La chispa inicial, sin embargo, fue por un tumulto que se produjo en la Porta del Ángel en relación con los consumos el 13 de noviembre, un domingo por la tarde. El incidente comenzó cuando un grupo de obreros que regresaban de comer intentó pasar al interior de la ciudad una pequeña cantidad de vino sin pagar los derechos de puertas. La respuesta de la autoridad militar fue ocupar el ayuntamiento y detener a varios periodistas del Republicano, presentes en los hechos. Ese periódico, además, acababa de publicar un llamado Plan de Revolución firmado por Aldón Terradas que entre otras cosas decía: cuando el pueblo quiera conquistar sus derechos, debe empuñar las armas en masa al grito de ¡Viva la República! Al día siguiente una comisión que pedía que se liberase a los detenidos, fue encarcelada a su vez. Según relató el cónsul francés en Barcelona, Ferdinand de Lesseps. Comenzó entonces una guerra de barricadas protagonizada por la milicia, apoyada por paisanos armados, contra el ejército al que acusaban de que los soldados habían saqueado tiendas y robado a los transeúntes. Otros vecinos apoyaban a los milicianos lanzando piedras y muebles desde las ventanas y las azoteas. Como relató un testigo: las campanas tocaban a rebato, la gente del campo acudía a la defensa de sus hermanos, se fortalecen las barricadas y se levantan otras nuevas, banderolas negras y rojas en todas las torres y azoteas. Entonces el capitán general, el ayacucho Juan Van Allen, ordenó a sus hombres que abandonaran la ciudad y que se replegaran hacia el castillo de Montjuic, situado sobre la montaña del mismo nombre desde donde se dominaba la ciudad, y hacia la Ciudadela, al otro extremo de la urbe. Según relató el cónsul francés en Barcelona, durante los 15 días que ha durado la insurrección no se ha cometido ni un solo delito contra las personas o contra las propiedades. En cambio, la Diputación de Madrid falseaba deliberadamente los hechos y contaba a los ciudadanos que en Barcelona han ocurrido lamentables escenas de horror y de sangre y que entre otras atrocidades los milicianos habían degollado a los presos y a los heridos enemigos en los hospitales. Cuando oyeron decir al general Zurbano en medio de un grupo de generales: bien puede existir España sin Cataluña, la exasperación se generalizó. El rumor de que el ejército quería destruir la ciudad corrió de boca en boca y la población entera se dispuso a tomar parte en el combate.
El repliegue de las tropas gubernamentales fue considerado un triunfo por los sublevados cuya junta presidida por Juan Manuel Carsi, que tenía su origen en la Junta de Vigilancia, que se había formado en Barcelona el año anterior, y que estaba integrada por fabricantes y trabajadores, con mayoría de estos últimos, hizo público su programa que pedía unión entre todos los liberales. Abajo Espartero y su gobierno. Cortes constituyentes. En caso de regencia, más de uno. En caso de enlace de la reina Isabel II, con español. Justicia y protección a la industria nacional. En un manifiesto hecho público el 17 de noviembre la Junta se pedía la independencia de Cataluña con respecto a la corte y la protección franca y justa a la industria española. ¿Cuál fue la estrategia del bombardeo? El regente Espartero decidió dirigir personalmente la represión de la insurrección y el 22 de noviembre llegó a Barcelona, en compañía del presidente del gobierno el general José Ramón Rodil y Campillo, otro ayacucho. Ese mismo día el general Van Allen, por orden de Espartero, comunicó que Barcelona sería bombardeada desde el castillo de Montjuïc si antes de 48 horas no se rendían los insurrectos. Entonces cundió el desconcierto en la ciudad y la Junta fue sustituida por otra más moderada dispuesta a negociar con Espartero, pero este se negó a recibirles a pesar de que en ella participaba el propio obispo. Espartero no quería una rendición pactada sino un castigo, afirma Josep Fontana, y se formó una tercera junta, esta vez dominada por los republicanos y dispuesta a resistir. Finalmente el 3 de diciembre de 1842 comenzó el bombardeo y al día siguiente la ciudad se rendía y entraba de nuevo el ejército. Se dispararon 1014 proyectiles desde los cañones de Montjuïc que dañaron 462 casas, además del hospital donde cayeron 5 bombas y el salón de ciento de ayuntamiento que quedó casi completamente destruido. Hubo 20 víctimas mortales entre los habitantes de la ciudad. Fue un método castrense en la resolución de los conflictos que acabó con el prestigio personal de Espartero. Salón de ciento del Ayuntamiento de Barcelona, que resultó dañado durante el bombardeo. El bombardeo provocó incendios por toda la ciudad. La operación se inició antes del mediodía y concluyó en su primera etapa cerca de las 2 de la tarde. Se reanudó 2 horas después cuando varios edificios públicos y privados ardían o habían sido derribados y se recogía por la población a los heridos. A las 6 de la tarde salieron 2 comisiones de ciudadanos, una de la ciudad y otra de la Barceloneta, se dirigieron al cuartel general para pedir que se suspendiesen las hostilidades y ofreciendo la sumisión de la ciudad. La Junta Revolucionaria pedía el cese del ataque para ceder la plaza y el ejército exigió la previa rendición y entrega de los responsables de la sublevación. A la medianoche, los negociadores habían alcanzado un acuerdo con Van Allen y se dio por concluido el bombardeo. ¿En qué concluyó? ¿Y cuáles fueron sus huellas? La represión ordenada por Espartero fue muy dura. Se desarmó a la milicia y varios centenares de personas fueron detenidas, de las cuales unas 100 fueron fusiladas. Además se castigó colectivamente a la ciudad con el pago de una contribución extraordinaria de 12 millones de reales para sufragar la reconstrucción de la ciudadela. Asimismo disolvió la Asociación de Tejedores de Barcelona y cerró todos los periódicos salvo el Conservador Diario de Barcelona. Antes de volver a Madrid el 22 de diciembre, desde su residencia en Sarriá sin haber pisado Barcelona, sustituyó a Van Allen al frente de la Capitanía General de Cataluña por el general, también ayacucho, Antonio Seoane, quien según manifestó se proponía gobernar Cataluña fusilando y tirando metralla. Espartero había conseguido acabar con la revuelta pero con el bombardeo y la dura represión posterior perdió el inmenso apoyo social y político que había tenido tradicionalmente en Barcelona. No es de extrañar la unanimidad que tendrá en Cataluña el levantamiento general contra Espartero en 1843. Además el símbolo de Barcelona también actuó sobre Madrid. La vuelta de Espartero fue acogida con una frialdad que contrastaba con el alborozo y pomposidad de 1840. Si te gustó la historia agrega me gusta. La historia de hoy en el pasado.